5. La mente, el cuerpo, el cerebro y el universo son conciencia modificada. El título de este capítulo abarca una nueva historia de la creación. Comienza planteando que se necesita una nueva historia. La vieja historia se ha hundido en lo profundo. Los niños en edad escolar han escuchado sobre el Big Bang, que fue concebido en la época de sus abuelos. El astrónomo inglés Fred Hoyle acuñó el término en 1949, mientras que el concepto de un universo en expansión que comenzó con una explosión se remonta al astrónomo belga Georges Lemaitre en 1931. Aunque parezca extraño, toda la revolución cuántica no tuvo una historia de creación. Einstein y los demás nombres famosos de su generación aceptaron que el universo es, fue y siempre ha sido. Detrás de los trabajos de genios dedicados a las nociones radicales de la relatividad general y el quantum, el universo de estado inalterable, como era conocido, no había avanzado desde la época de los griegos antiguos. El libro del Génesis, si se ve de cierta forma, tenía ventajas sobre la física moderna. El Génesis y los demás mitos de la creación del mundo estaban basados en la creencia de que todo en el cosmos debía tener un inicio. El Big Bang les permitió a los físicos alinearse a la lógica de esa idea y así podía verificarse el estimado actual de la edad del universo de 13,8 mil millones de años, en reemplazo del tiempo bíblico, el cual Sir Isaac Newton, un fundamentalista cristiano devoto, pasó años intentando calcular para poder establecer una fecha científica del jardín del Edén. Un universo que comenzó con un estallido satisfizo a la mente lógica, pero resulta ser una historia endeble una vez que uno se pregunta cuál fue el origen del Big Bang. Un problema enorme bloquea el camino para encontrar una respuesta. La lógica se desmorona cuando uno se pregunta qué precedió al tiempo y el espacio, ya que nada puede provenir antes del tiempo o fuera del espacio. La incapacidad de hablar de un mundo fuera del tiempo y el espacio, que sin embargo tomó la decisión de crear el tiempo y el espacio, forzó a la física a retirarse en matemáticas esotéricas que no se basan en la capacidad de formar imágenes o afirmaciones lógicas en la mente. Como lo saben los fanáticos de la ciencia ficción, si vuelves en el tiempo y matas a tu abuelo antes de que se case, de pronto la lógica colapsa también en esa instancia. Tú no puedes estar vivo como resultado de que tu abuelo tuviera hijos y muerto como resultado de que tu abuelo no tuviera hijos al mismo tiempo. Una nueva historia de la creación debe sortear este enorme y caótico colapso de la lógica. Debe describir con absoluta solidez el momento exacto en que comenzó la creación, como lo hace el Génesis, o bien debe sustituir algo que no necesita un comienzo. El segundo camino es el que yo he estado tomando al fundamentar el universo con la conciencia. De todos los candidatos de un algo eterno que no tiene principio ni final, la conciencia es el más viable. En una nueva historia de la creación, no hay dioses o Dios, no hay universo mecánico que funciona como un reloj finamente ajustado y sin dolores de parto en el Big Bang. Sin todo ello, ni siquiera hay una historia en el sentido usual de la palabra. Solo está la conciencia haciendo lo suyo mientras el Homo sapiens genera las historias de la creación que intentan asir lo inasible, concebir lo inconcebible. Si Dios creó al mundo, ¿quién creó a Dios? Si el Big Bang generó el tiempo y el espacio, esto implica un estado de no tiempo y no espacio, el cual es ininteligible. No puedes preguntar lógicamente qué sucedió antes de que comenzara el tiempo, ya que antes solo tiene un significado en el marco del tiempo. La creación no existiría si tuviéramos que explicarla primero con el sentido común. Pero hay una forma de llegar ahí. Dos personas pueden estar en desacuerdo acerca de todo en el mundo, o les puede disgustar lo que le gusta al otro. Uno puede creer en Dios y el otro puede ser un ateo consolidado.
Pero incluso si la persona A dedicó su vida a contradecir todo lo que dijo la persona B, incluso si pudiera meterse en la mente de la persona B y contradecir cada pensamiento que ésta tuviera, los dos antagonistas tendrían que estar de acuerdo en una cosa: son seres conscientes. Si la vida inteligente de otro sistema solar hiciera contacto con la Tierra, sin importar el aspecto físico de las criaturas, humanos mutantes, calamares que caminan, masa en forma de amibas, también tendrían que ser conscientes. El misterio más oscuro sobre la inteligencia extraterrestre no será la tecnología que ha desarrollado. Sin duda, en términos científicos, serían alucinantes una nave interestelar, un dispositivo de teletransportación o una máquina del tiempo. Seguramente los terrestres tendríamos que aprender cosas fascinantes de la tecnología extraterrestre, pero el misterio más hondo seguiría sin ser resuelto. Nunca sabremos cómo se siente ser ellos porque su especie de conciencia será impenetrable. Unos pequeños extraterrestres verdes podrían sentir dolor físico al tocar el agua. Podrían informarnos que los fotones son deliciosos o que la gravedad es tener un mal día. Incluso en estas extrañas afirmaciones se asume demasiado. Los pequeños extraterrestres verdes podrían no poseer nuestros 5 sentidos. Mientras sean seres conscientes, la realidad que habitan puede tomar cualquier forma, porque la conciencia ya lo hace. La mariposa más común sobre la Tierra es la llamada Vanessa de los Cardos, cuyas alas están brillantemente conformadas por parches de color naranja y cuya genealogía es exquisitamente poética. La Vanessa de los Cardos pertenece al grupo de las mariposas Cynthia, un subgénero de las mariposas Vanessa que son parte de la familia Nymphalidae. Si estos nombres evocan una especie de mitología etérea poblada por hadas, los órganos sensoriales de la Vanessa de los Cardos son tan alucinantes como los de cualquier extraterrestre. Las Vanessas de los Cardos pueden probar la hoja donde están paradas con la punta de sus patas. Huelen el aire por medio de sus antenas y ven el mundo a través de sus ojos que tienen 30.000 lentes. Escuchan con sus alas. Vistas desde fuera, diríamos que la evolución ha creado una realidad para la Vanessa de los Cardos, la cual apenas comprendemos. Si quieres creer en que los extraterrestres habitan entre nosotros, cree en las mariposas. Como extraterrestres visitantes, nosotros jamás experimentaremos su conciencia. Pero la vida es imposible sin conciencia, lo cual es algo más a favor de la nueva historia de la creación. Fritjof Capra es un físico estadounidense nacido en Austria que se volvió famoso con su libro publicado en 1974, El Tao de la Física. Fue un hito en la nueva física porque Capra conectó la ciencia con las tradiciones de sabiduría ancestral como el taoísmo. De pronto, la evidencia del mundo subjetivo, que había sido considerada inútil en la ciencia por mucho tiempo, se volvió relevante. Capra ha conectado la vida y la mente mucho más allá de lo que comprenden los biólogos actualmente. Un biólogo diría que la Vanessa de los Cardos no tiene mente. Por el contrario, Capra afirma que las interacciones de un organismo vivo, planta, animal o humano, con su entorno son cognitivas. Por ello, la vida y la cognición están conectadas de forma inseparable. Es decir, no puede existir vida sin mente. Los órganos sensoriales de la Vanessa de los Cardos son extraños desde el punto de vista humano, pero es una criatura consciente. No existe otra explicación alternativa. Capra continúa y dice lo siguiente: el proceso de la cognición, o si lo prefieres de la mente, es inmanente en la materia a todos los niveles de la vida. Es la primera vez que tenemos una teoría científica que unifica la mente, la materia y la vida. Esto suena justo como una declaración metahumana. Es humano creer que solo el Homo sapiens es consciente, con la adición de una cláusula que incluye a los primates superiores como los gorilas y los chimpancés tal vez.
Es metahumano saber que la conciencia es universal. Si este entendimiento no te provoca una sobrecarga mental, significa que todavía no comprendes todas sus implicaciones. La conciencia puede ser descrita en tres conceptos: todo, siempre y en todas partes. Por sí mismo, cada concepto es inmanejable a nivel mental. Si los niños se tomaran en serio que Santa Claus está en todos lados, observando a cada niño y niña en el mundo para ver si se portan bien o mal, la idea sería tan escabrosa como un teólogo medieval intentando comprender a Dios como alguien que pone etiquetas en cada uno de los pecadores del mundo y que conoce los pensamientos secretos de cada persona. Hay formas reconfortantes para sortear el dilema y cualquier ansiedad posible que surja. Para cada idea que un ser humano haya tenido, existen ideas infinitas por venir. Cuando me doy cuenta de esto, me siento optimista. En el ojo de mi mente se abren visiones de creatividad ilimitada. Pero yo sé que solo estoy usando una imagen. No estoy observando de forma directa la realidad de la conciencia. En el poema Burnt Norton de T.S. Eliot hay un pasaje inquietante en el cual un ave nos conmina a correr a través de la reja de un jardín hacia nuestro primer mundo, solo para que el ave nos advierta después: «Vete, vete, vete», dijo el ave. La humanidad no puede soportar demasiada realidad. La noción de que los humanos no podemos soportar una sacudida total de la realidad es radical y sombría, como si una especie de sobrecarga hiciera explotar nuestros fusibles. Yo no estoy de acuerdo. Nuestro primer mundo no es el jardín del Edén, aunque esa es la metáfora que Eliot usa en el poema. Nuestro primer mundo es la conciencia pura, la cual podemos llamar pura porque no contiene nada. El espacio abierto entre los pensamientos tampoco contiene nada, excepto el potencial para el siguiente pensamiento, y el siguiente, y el siguiente. Al parecer una especie de nada, el hueco entre los pensamientos en realidad es la sustancia de lo que está hecho un pensamiento. La mente es el juego de la conciencia una vez que ésta comienza a hacer cosas. Yo consideraría que las formas extraterrestres serían seres superiores solo si comprendieran todo, siempre y en todas partes. Sin eso, nosotros mismos no podemos entrar en la metarealidad. El juego de la conciencia está detrás de toda creación. Pienso que esto es como el Génesis ahora, la aparición constante de la novedad en cada dimensión, mente, cuerpo, cerebro y universo, que nos da la experiencia de ser humanos. Todo, siempre y en todas partes es la verdadera historia de la creación. Por sí misma nos dice quiénes somos y por qué estamos aquí. Más allá de las narrativas ofrecidas por un narrador, ya sean los rabinos de 1000 antes de la era cristiana compilando la Biblia hebrea, los creadores de los mitos de la Grecia de Homero, o los teóricos modernos afirmando la existencia de un sinfín de universos posibles, algo hace que la creación suceda. Ese algo es el aquí y el ahora. No tiene historia en el sentido convencional. Es contenido como un coreógrafo parado tras bambalinas para inventar de forma invisible lo que el universo danzante está haciendo. El mejor sistema de respaldo. La conciencia no está jugando con el universo. La conciencia es el universo. Juega al convertirse en un átomo de helio o en una galaxia. El cambio de la forma nunca se detiene. Cuando te sientes contento o triste, estás experimentando dos modelos de conciencia contrastantes. Pero como también eres consciente, al igual que tu cerebro, solo puede haber una conclusión. La creación es conciencia experimentándose a sí misma. Como si se hiciera toda la joyería de oro en el mundo, las formas en la creación cambian, pero el oro, la sustancia esencial de la creación, sigue siendo el mismo. En la búsqueda de la humanidad por la verdad,
con V mayúscula, esta verdad cumple los requisitos por sí misma. La verdad con V mayúscula es apasionante, fascinante o simplemente abrumadora. Cuando la gente escucha sobre la conciencia, su visión del mundo no queda hecha añicos. No se sienten maravillados mientras la verdad con B mayúscula los inunda. De hecho, la persona promedio muestra completa indiferencia, en mi experiencia, y desecha estos pensamientos de su mente. La oportunidad de acceder a la metarrealidad no le llega a la gente como algo urgente o necesario. He reflexionado sobre cuál es el motivo de ello y se reduce a una serie de mecanismos de respaldo contra fallas. Un sistema de respaldo evita desastres como que todo un sistema se apague o que suceda lo impensable, como en el lanzamiento accidental de misiles balísticos armados con cabezas nucleares. Existen fuertes sistemas de respaldo para prevenir este tipo de catástrofes. En el caso de la mente humana, el sistema de respaldo protege a la realidad virtual de no ser desmantelada. Resulta extraño que la mente deba ser protegida de su propio potencial infinito. Imagina que eres un estudiante de arte y el primer día de clases el maestro equipa tu cráneo con electrodos que rellenarán tu cerebro con todas las pinturas que han existido y existirán. Tú aceptas con reticencia y de pronto la realidad total del arte se vierte dentro de tu cráneo, desde las primeras pinturas rupestres en adelante, cubriendo miles de años. Con toda seguridad esta experiencia sería insoportable, pero también sería inútil. No puedes enseñarles a artistas en ciernes mostrándoles todas las obras de arte. Es como si pidieras un vaso de agua y te dijeran que debes tragarte toda el agua de los grandes lagos. En otras palabras, el desenvolvimiento lento de la mente a lo largo del tiempo es un sistema de respaldo. En una secuencia lineal, el evento A es seguido por el evento B, que es seguido por el evento C. Sin embargo, este proceso lineal no es real, es un mecanismo instalado en la conciencia humana. Podemos discutir si nuestros ancestros lo instalaron en la prehistoria o si fue instalado por la fuerza de la evolución, pero no hay duda de que consideramos que este sistema de respaldo es necesario para sobrevivir. Una evidencia es lo difícil que fue convencer a la gente común y corriente de que el tiempo es relativo. Aunque el concepto surgió con la teoría de la relatividad especial de Einstein en 1905, la noción del tiempo que se desvía de una línea recta de una forma inamovible parecía incomprensible. 20 o 30 años más tarde se veía como cierto tipo de magia. El filósofo británico Bertrand Russell, que en 1925 escribió un pequeño libro titulado El ABC de la relatividad, anunció públicamente, con una falta de modestia típica en él, que él era una de las únicas 3 personas en el mundo que comprendían lo que era la relatividad. La teoría evolucionaria de Einstein no alteró la vida cotidiana. La relatividad pudo ser hecha a un lado en su propia jaula caótica. Pero existen aplicaciones prácticas. Por ejemplo, los satélites de GPS que orbitan la Tierra deben tomar en cuenta efectos relativistas. Si no lo hicieran, el GPS de tu auto estaría desfasado por una fracción de segundo y por ello no te daría la localización exacta en donde estás. Una vez que aceptas el constructo humano del tiempo que se desenvuelve en una línea recta, naturalmente se deduce que existe causa y efecto. El Big Bang condujo a la creación del planeta Tierra hace unos 10.000 millones de años, lo cual a su vez condujo a la creación del ADN, luego los seres humanos, después la civilización, después la ciudad de Nueva York, más tarde el nacimiento de un nuevo bebé en un hospital de Nueva York esta mañana. El camino en reversa no puede ser cierto. El nacimiento de un bebé en Nueva York no puede derivar en el Big Bang. Eso desafiaría la causa y el efecto. Este sistema de respaldo es tan convincente que no podemos aceptar fácilmente que es artificial. Pero la relatividad no fue el último o el único fallo. La física moderna ha creado modelos matemáticos del universo
en los que todo sucede de forma simultánea al nivel más sutil de la creación, donde el tiempo se disuelve en lo atemporal y el cosmos entero es una sola partícula subatómica. Pero estos modelos son exóticos, incluso en la física cuántica, que de por sí es bastante exótica. Nadie espera que estas nociones salgan a la luz en la vida cotidiana. Sin nuestros sistemas de respaldo nos ponemos muy ansiosos. Todos estamos bastante cómodos con las ilusiones que hemos protegido con nuestros mecanismos de respaldo. Vemos el universo como un teatro de espacio y tiempo en el cual los objetos y la gente andan por todos lados. Nuestros cuerpos son objetos. Nuestra mente es un producto de una impresionante máquina de pensar llamada cerebro, otro objeto. Marvin Minsky, del MIT, uno de los padres de la inteligencia artificial, definió a los seres humanos como nada más que máquinas de carne que llevan una computadora en la cabeza, una expresión despiadada de lo que la mayoría de la gente supone que es verdad. Pero también hay respaldos personales que cada uno de nosotros construimos. Estos respaldos personales han sido apodados como deben ser las cosas. Algunas personas deben estar a cargo, otras deben ganar, otras nunca deben comenzar una discusión. ¿Acaso existe una explicación racional detrás de cómo deben ser las cosas? No. Estos mecanismos psicológicos existen como formas de autodefensa. Nos dan una sensación de seguridad e incluso un incidente que parece menor puede detonar una gran alarma. En Verdugo del Amor, un libro publicado en 1989 por Irving Yalom, profesor de psiquiatría de Stanford, el autor describe a una mujer de mediana edad que llama Elba, quien ha sido víctima del robo de su bolso afuera de un restaurante. El crimen fue fortuito y aunque perdió $300, no había nada en la bolsa que no pudiera ser reemplazado. La mayoría de la gente sentirá conmoción ante un asalto así y después continuaría con su vida. Pero Elba no podía. Junto con su bolsa y sus $300 le fue robada una ilusión a Elba, la ilusión de ser especial. Dice, al haber vivido con relativo privilegio, Elba asumía que era inmune a este tipo de disrupción. Repetía una y otra vez, nunca pensé que esto me pasaría a mí. Pero le había sucedido y la pérdida de la ilusión exigía un precio terrible. El asalto cambió todo. Había desaparecido la comodidad, la suavidad en su vida, se había terminado la seguridad. Su casa siempre le había encantado con sus almohadas, jardines, cobijas y alfombras mullidas. Ahora veía cerraduras, puertas, alarmas contra robo y teléfonos. Elba estaba constantemente ansiosa y el tiempo no la hacía sentir que su vida volvía a ser normal. Como Yalom lo explica, su visión del mundo estaba fracturada. Había perdido la fe en la benevolencia, en su invulnerabilidad personal. Se sentía desnuda, ordinaria, desprotegida. Ser víctima de un crimen destruye las fronteras personales, porque el crimen es una invasión personal. En este caso, Elba no podía reparar sus fronteras. Entró en un colapso existencial perseguida por la máxima amenaza, la muerte. Era un temor que ella nunca había enfrentado, y sin embargo, la muerte la había tocado íntimamente cuando su esposo murió. Era una pérdida que en realidad nunca había aceptado y se convirtió en el tema clave que Yalom trabajó con ella en terapia. Elba resultó ser una paciente extraordinaria y con el tiempo ella se movió de una postura de desamparo hacia una de confianza, un cambio que Yalom considera no solo transformativo, sino redentor. Elba, quien alguna vez pensó que había creado la historia perfecta, aprendió a estar consciente de la muerte sin temerle. Es fútil creer que puedes crear una historia perfecta, que para la mayoría de la gente es la noción de una vida perfecta. Las historias siempre son interrumpidas por eventos no deseados, y las historias se vuelven redes enredadas inclusive cuando parece que van bien, porque las fuerzas inconscientes, ansiedad, depresión, enojo, celos, soledad, pueden surgir en cualquier momento. Aunque Yalom no usa el término respaldo,
uno puede ver que la sensación de Elba de estar a salvo y protegida era un respaldo emocional. Le había funcionado bien por mucho tiempo, hasta que descubrió que en realidad era endeble y poco confiable. Todos nosotros hemos creado nuestra propia versión del respaldo. Como con casi todos los constructos mentales, a menudo no nos damos cuenta de lo que hemos hecho y a veces nuestro mecanismo parece ser tan inconsciente que está totalmente fuera de control. Un buen ejemplo de esto son las fobias. La gente que teme a las arañas no será capaz de tocar una araña pequeña, incluso inofensiva. Si estiran la mano e intentan tocar una araña, el miedo surgirá y se volverá más extremo conforme la mano se acerque a ella. La próxima etapa es que tiemblen violentamente, presenten un sudor frío, muestren signos de pánico y tengan la sensación de estar a punto de desmayarse. Las fobias ofrecen una evidencia perversa sobre la creatividad de la conciencia, porque la ansiedad puede enfocarse en cualquier cosa. En el sitio de internet llamado The Phobia List, la lista de las fobias, puedes encontrar un catálogo en orden alfabético de las fobias especificadas en la literatura psiquiátrica. No se ofrece un número total de fobias, ya que constantemente se añaden nuevas referencias, pero tan solo bajo la letra A hay 65 entradas, incluyendo la aulofobia o miedo a las flautas. No todas las letras están tan llenas como la A. Bajo la G, por ejemplo, solo hay 19 fobias enlistadas, incluyendo algunas al parecer tontas, como la geniofobia, miedo a las barbillas, y una bastante seria como la genofobia, que es un temor al sexo. No existe un consenso sobre el motivo por el cual aparecen las fobias, aunque psiquiátricamente están categorizadas como una forma de desorden de ansiedad, y el elemento común entre todas es el temor excesivo. Además de las fobias específicas, existen fobias sociales que implican situaciones en las que la persona teme lo que piensan los demás, y una clase completa de agorafobias en las que la gente entra en pánico porque siente que está en una situación de la cual no puede escapar. La gente que sufre fobias no necesariamente tuvo una mala experiencia con el objeto que teme. Por lo regular no la ha tenido, pero hará todo lo que esté en sus manos para evitar dicho objeto una vez que ha surgido la fobia. Las fobias le parecen algo extraño a cualquier persona que no las sufra, en parte porque evitar el objeto o situación temida puede conducir a un comportamiento extraño, como con los agorafóbicos, cuyo temor a los espacios abiertos evita que dejen sus casas por años. También resulta extraño que el miedo, que pone a la mente y al cuerpo en una alerta elevada, que es una protección efectiva cuando el peligro real se presenta, se vuelva contraproducente en las fobias. Estar en alerta elevada porque escuchas una flauta o ves la barbilla de una persona no tiene ningún valor para la supervivencia. Sin embargo, los respaldos normales que apenas percibimos tienen un punto de quiebre y cuando éste se alcanza ocurre una severa dislocación. Por ejemplo, entrar en conmoción deja a la víctima de un accidente de auto, un incendio o un crimen completamente indefensa. La mirada aturdida y la incapacidad para tomar decisiones, que son síntomas de una conmoción, podrían ser vistos como lo opuesto a la respuesta de lucha o huida. En la lucha o huida se libera un flujo de hormonas del estrés y bajo su influencia el cerebro inferior está totalmente a cargo. Un soldado huyendo de una batalla presa del pánico no se puede obligar a sí mismo conscientemente a no huir hasta que el estallido de adrenalina se apague y el cerebro superior pueda volver a tomar decisiones conscientes. Podemos ver la misma respuesta en una situación trivial, como cuando un mago callejero nos muestra una ilusión. Cuando el mago adivina la carta correcta o saca una moneda detrás de la oreja de alguien, es bastante común que la persona dé un brinco hacia atrás o se aparte alarmada. El cerebro inferior reacciona al truco como si fuera una amenaza. La conmoción es involuntaria y parecería que no tiene valor para la protección de uno mismo. Al juntarlos, estos diversos sistemas de respaldo son esenciales para el modelo del yo, la visión de la realidad que te dice qué es real para ti.
Sin duda, la realidad personal tiene sus rarezas y no existen dos personas que habiten el mismo modelo del yo. Pero a nivel colectivo, compartimos la realidad virtual con sus características universalmente aceptadas sobre el tiempo, el espacio, la materia y la energía. Estas características están tan arraigados que nos sentimos en casa mientras el espacio, el tiempo, la materia y la energía no entren en caos. Pero saber que estos son constructos mentales no significa que la realidad entre en caos. Implica adquirir conciencia de uno mismo que por sí sola nos puede decir qué sucede realmente. Entrando y saliendo. Ni un solo individuo creó la experiencia humana del espacio, tiempo, materia y energía. Fueron creadas en nuestra conciencia colectiva, la cual se remonta hasta el surgimiento del Homo sapiens y seguramente antes de eso. No podemos seguir un rastro de huellas sobre los pasos que le dieron la conciencia de sí mismo al ser humano, que es la característica única de nuestra especie. Nuestros genes contienen la evidencia de cada forma de vida, incluyendo las bacterias, que han contribuido a nuestra conformación física, pero no existen rastros físicos que nos digan cómo experimentaban su vida nuestros ancestros. La herencia más importante de nuestra especie es invisible. Nos conectamos con este legado en la infancia temprana, absorbiendo la configuración entera de la realidad virtual. Una vez que un niño pequeño aprende que existe el tiempo, a continuación aprenderá las reglas del tiempo y no hay vuelta atrás. Como analogía, una vez que aprendes a leer a los 6 o 7 años, no puedes volver al estado de analfabeta. Las letras en una página no pueden volverse marcas negras sin significado. De igual manera, una vez que tú y tu cerebro se han adaptado a las reglas del tiempo, parecería imposible vivir como si el tiempo no existiera. Un día, una hora, un minuto, un segundo. T. S. Eliot lamentaba esta disección de la vida en pedacitos de tiempo en otro poema, The Love Song of J. Alfred Prufrock. El tiempo se ha convertido en el enemigo psicológico de Prufrock. Porque ya a todos los he conocido a todos. He conocido las noches, las mañanas y las tardes. He medido mi vida con cucharitas de café. Hacer que se vuelva un hábito dividir la vida en unidades de tiempo no significa que el tiempo humano sea más real que otra versión. No tenemos idea de cómo otras especies de conciencia experimentan el tiempo y el espacio. ¿Acaso la pesada tortuga de las Galápagos siente que se mueve despacio o la liebre siente que corre rápido sobre una pradera? Podríamos especular que los animales viven en el momento presente, reaccionando a los instintos que les dicen que ahora es el momento para comer, dormir o cazar. Pero el momento presente no existe para una criatura que no tiene un concepto del tiempo. La naturaleza nos brinda biorritmos que están impresos en nuestros genes, como el ritmo circadiano diario para despertar y dormir. Pero eso no responde el acertijo de cómo existe el tiempo en primer lugar. El movimiento del océano tiene una calibración oportuna que está sintonizada finamente a lo largo de miles de kilómetros y nadie puede explicarla. Por ejemplo, un pequeño pájaro playero conocido como playero rojizo migra cada año desde la Tierra del Fuego, en la punta más al sur de Sudamérica, a sus terrenos para el apareamiento en el Ártico canadiense. A lo largo de su vida, el playero rojizo vuela alrededor de 390.000 kilómetros, una distancia mayor que la que existe entre la Tierra y la Luna. Parece inexplicable el motivo por el cual las aves cruzan de un hemisferio a otro para aparearse, pero el playero rojizo encarna un misterio específico. Debido a que necesita alimento a lo largo de su inmenso viaje, el ave se detiene en mayo en las playas de la bahía de Delaware, haciendo que su llegada coincida con un evento primordial. Entre las lunas llenas de mayo y junio,
hordas de cangrejos herradura emergen de las aguas poco profundas del mar para poner sus huevos. Una hembra pone entre 60.000 y 120.000 huevos en un solo desove. Con una edad de 450 millones de años, o bien 200 millones de años antes que los dinosaurios, la especie del cangrejo herradura parece una concha dura y redonda de tortuga con cola puntiaguda, sino que, de hecho, no es un cangrejo, parece pariente muy cercano de la araña y el escorpión. En el lapso de 2 semanas, los huevos romperán su cascarón, así que la ventana de tiempo es muy breve para que los playeros rojizos se den un banquete con ellos. Sin embargo, cada año, la urgencia para migrar se siente a 15.000 kilómetros de la Antártida. La luna llena en mayo puede caer en cualquiera de los 31 días del mes, y el playero rojizo debe comenzar su viaje desde la Tierra del Fuego en febrero. ¿Cómo fue que la naturaleza sincronizó la luna, el ciclo de apareamiento de un fósil viviente en el mar y un pájaro diminuto que tiene la ruta migratoria más larga de la Tierra? En el caso del playero rojizo, la sincronía de alguna manera tiene sus raíces en su ADN y surge con cambios fisiológicos tremendos. Antes de migrar, los músculos de las alas del ave se expanden mientras que los músculos de sus piernas se encogen. Debido a que los huevos del cangrejo herradura son suaves y fáciles de digerir, el estómago del playero rojizo se encoge antes de que el ave parta. También se encoge su buche, que tiene fuerza para moler el alimento duro que el ave come en invierno. En otras palabras, el ADN del playero rojizo sabe de antemano cada detalle del futuro. Ya que su terreno de apareamiento en el Ártico está vacío, en una tundra expuesta y sin fuentes de alimento, las aves duplican su peso con grasa durante el festín frenético de huevos de cangrejo herradura en Delaware, que dura de 10 a 14 días. Si falla cualquier elemento en este ciclo sincronizado, la supervivencia se ve amenazada. Por desgracia, esto ha sucedido. Los playeros rojizos están en peligro de extinción por diversos motivos, y uno de los principales es la drástica disminución de cangrejos herradura por las aguas costeras dañadas. Los seres humanos no están atados al instinto en lo referente al tiempo. Aunque nuestro ADN de alguna forma sabe cómo empatar la pubertad y los ciclos menstruales, por ejemplo. Las células están programadas para morir en cierto momento, un proceso conocido como apoptosis. Una célula típica solo puede dividirse unas 50 veces antes de morir, el llamado límite de Hayflick, y el proceso puede ser medido científicamente en el laboratorio, pero en definitiva es por completo misterioso. Las células son fábricas químicas dentro de una membrana suave y permeable. Cuando dos moléculas se encuentran, las reacciones químicas suceden al instante. No hay titubeo, no hay retraso, postergación ni vuelta atrás. Entonces, ¿cómo es que una colección de reacciones químicas, cada una atada al instante actual, adquiere la habilidad para eventos futuros? La pregunta es tan básica que casi nadie la formula. Imagina un juego de billar, en el cual las bolas que respetan los átomos y las moléculas deben chocar dentro de una célula del corazón o del hígado. Después de que rompes la formación, el resto es algo mecánico. Cuando las bolas de billar chocan entre sí, deben separarse unas de otras al instante, y hacia donde viajan después está determinado por las leyes del movimiento de Newton. Como dicta una de estas leyes, una vez que una bola es golpeada o choca contra otra, debe viajar en línea recta hasta que algo la detenga. No parece suceder nada anormal conforme se desarrolla el juego, pero cuando regresas al salón de billar al día siguiente, las bolas otra vez están acomodadas en un montón, listas para el primer golpe. Este comportamiento sería extraordinario en las bolas de billar, pero tu ADN anticipa incontables eventos.
al controlar la liberación programada de hormonas, por ejemplo, anticipándose a la necesidad de refrescar los detonantes químicos que entran en una célula cerebral con cada pensamiento y organizando cientos de biorritmos sincronizados con precisión absoluta, a menos que interfiramos en ellos, por ejemplo, al quedarnos despiertos por la noche o tomar suplementos hormonales. No podemos entrar en la experiencia del tiempo que tienen otras especies, pero dado que el tiempo es tan variable y maleable, podemos decir que está construido de forma distinta por el ADN de cada ser viviente. Por ello, no es necesaria una gran imaginación para decir que el tiempo es un constructo, para empezar. Como el ADN consiste en átomos que interactúan al instante, algo externo al átomo debe estar haciendo toda esta cadencia y sincronización precisas. El único candidato viable para ello es la conciencia. Después de todo, no puedes manipular el tiempo a menos que sepas que el tiempo existe. Vivir en un universo creativo. Si el tiempo es un constructo, también lo son otras cosas que consideramos esenciales para el universo. Nuestra experiencia de la materia y la energía es muy específica para nuestra especie. ¿Acaso una termita mordisqueando la tierra o lo largo del marco de madera de una casa experimenta la madera como algo duro? ¿Acaso un topo que está confinado debajo de la tierra durante toda su vida en un túnel apenas lo suficientemente ancho para arrastrarse experimenta el espacio como apretado? Para nuestra especie de conciencia, el tiempo, el espacio, la materia y la energía son experiencias maleables vinculadas a nuestra creatividad. Es decir, que pueden expandirse y contraerse de diversas formas, como lo explicó Einstein con un chiste. Pon tu mano sobre una estufa caliente durante 1 minuto y parecerá 1 hora. Eso es la relatividad. Pero de hecho estaba tocando de lado el asunto central del tiempo. ¿Es relativo solo porque los humanos lo dicen? Para la gente que teme la experiencia, estar sentado en la silla del dentista desloca el tiempo. No sabría decir qué tanto tiempo pasó, pero sí que cada minuto fue desagradable. Esto no altera las manecillas del reloj en el consultorio del dentista. Así que, ¿cuál versión es real? ¿La experiencia personal o la del dispositivo mecánico? Parecerá extraño, pero la experiencia humana es lo que vuelve al tiempo real, no los relojes. Para entender cómo creamos la experiencia del tiempo, junto con el espacio, la materia y la energía, debes dejar de aceptar que estas son cosas fijas. La teoría actual del universo nos ayuda con esto, porque después de que Einstein demostró que la materia se puede convertir en energía, se abrió la puerta a otras transformaciones. Un físico posterior, el estadounidense Richard Feynman, incluso demostró matemáticamente cómo se puede expresar la posición de un electrón moviéndose hacia atrás en el tiempo. Esto es como si te preguntaran dónde vives y tú respondieras: vivo en la calle Maple número 63, aunque a veces vivo en febrero pasado. Tú escoge. Nuestra noción estable sobre causa y efecto ha sido desmantelada con experimentos en causación inversa, en los que un evento en el futuro afecta lo que sucede hoy. Pero la transformación máxima sucede cuando el campo de partículas virtuales muta en partículas físicas. Esto es comúnmente conocido como algo de la nada. Las partículas virtuales son invisibles y no tienen lugar en el tiempo y el espacio, pero son totalmente necesarias para el universo físico. Es como invertir las historias de fantasmas, en las que el fantasma viene primero y la persona viva después. Si observas tu mano y comienzas a reducirla a niveles cada vez más finos de lo físico, muy pronto se convierte en una red titilante de moléculas. Estas moléculas no son tan sólidas como tu mano, y al siguiente nivel hacia abajo llegas a una congregación de átomos que apenas son físicos,
ya que en un 99,9999% son espacio vacío. Este es el último nivel en el cual la existencia física pende de un hilo. Al nivel de las partículas subatómicas, existen algunas que entran y salen de la existencia de forma titilante, como los quarks, los gluones y otras partículas exóticas del mundo cuántico que cambian de ser virtuales a ser intactas en nuestro universo físico. Sacar algo a partir de la nada está sucediendo todo el tiempo en tu mano y en todos los demás objetos físicos. Así que el asunto crucial no es que lo físico sólido sea una ilusión. Nadie puede discutirlo. No podríamos existir sin creer esa idea de seguridad psicológica de que el mundo no desaparecerá mañana en una nube de vapor subatómico. El tema crucial radica en si la conciencia, y en particular la conciencia humana, es la fuerza creativa detrás de algo a partir de la nada. Ser humano se despliega en el tiempo y el espacio. Tu certificado de nacimiento testifica la fecha de tu nacimiento y la ciudad donde naciste. Ningún certificado de nacimiento dice fecha de nacimiento, eternidad, lugar de nacimiento, todas partes. La suposición del sentido común es que el tiempo y el espacio simplemente existen allá afuera como parte del mundo natural. Sin embargo, para evolucionar a metahumano, tenemos que dejar de pensar en la creación en términos inamovibles. La realidad debe ser reconstruida para explicar el rol que juega la conciencia. Solo hay dos niveles de realidad. Un nivel es la conciencia pura sin límites, que es un campo de potencial. El otro nivel es la conciencia en su estado agitado, usando una frase de la física de las partículas, el cual llamamos universo. Todos los estados excitados vibran con energía. La materia vibra con energía física, la mente con energía mental. El cuerpo es un estado excitado. También lo es el cerebro, ya que es parte del cuerpo, así como la mente conforme piensa. Incluso cuando una roca parece una roca y una neurona parece una neurona, lo cual las hace completamente distintas, las dos son modos excitados de la conciencia. Esto es conocimiento práctico. Cuando sabes, por ejemplo, que el tiempo es solo un estado excitado de la conciencia, puedes ver por qué el tiempo es tan maleable. No tiene otra opción que ser fluido y flexible como la mente. Manipulamos el tiempo para conformar nuestras necesidades humanas. Algunos periodos son largos, como la vida del universo, mientras que otros son cortos, como los milimétricos segundos que tarda una señal en saltar de una célula nerviosa a la siguiente. Estos periodos pueden ser extremadamente estables. Es muy probable que los átomos de hidrógeno existan hasta la muerte del universo, mientras que un pensamiento es estable solo mientras dura. Es transitorio y efímero. El hecho de que la actividad mental pase tan rápido puede conducir a un error. Podríamos suponer que la conciencia tiene horarios, pero no es así. La conciencia puede ser rápida o lenta, grande o pequeña, aleatoria o predecible, y así sucesivamente. Al ser la fuente de algo a partir de la nada, la conciencia no está limitada por su propia creación. Así como una persona con un vocabulario de 30.000 palabras no está atada a 30.000 pensamientos. La conciencia, que se combina y reforma todo el tiempo, se dicta a sí misma si será tan pequeña como un quark o inmensa como el universo. Este hecho ayuda a disipar una de las objeciones más obstinadas a la realidad basada en la conciencia. Nosotros no vemos a nuestra mente crear árboles, montañas, planetas y estrellas. Los escépticos dirían que la escala es incorrecta. Cuando tienes miedo y tu corazón empieza a palpitar con rapidez, un evento mental, tu miedo, detona los químicos de tu cuerpo.
La escala es molecular, es decir, muy pequeña. Sin embargo, moverte hacia una montaña con tu mente no puede suceder, porque es una escala muy grande. De cualquier manera, esta objeción es inválida, porque la conciencia no respeta los límites de la escala. Imagina que te despiertas de una pesadilla y le dices a tu amigo que 100 hombres con armas te estaban persiguiendo por la calle, y que tu amigo te dijera: te creo que un hombre te estuviera persiguiendo por la calle, pero 100 creo que es demasiado para ser creíble. Este comentario demostraría la ignorancia acerca de cómo funcionan los sueños. Los sueños no están limitados por lo grande y lo pequeño. Un ratón persiguiéndote por la calle durante una pesadilla es lo mismo que si el ejército rojo invadiera tu ciudad. En un sueño, una hoja de pasto puede temblar, seguido por la explosión de un planeta. Aceptamos estas anomalías en los sueños porque estamos acostumbrados a levantarnos y volver al mundo físico y sus limitaciones. La conciencia está configurada para que algunas cosas sean libres de andar por ahí tan solo por pensar, como los químicos cerebrales que van y vienen en sincronía con nuestros pensamientos, mientras que otras cosas no se mueven al pensar. Esa es la configuración del universo humano. No sabemos los límites de la configuración hasta que los probamos. Uno debe ponderar si Jesús tenía una comprensión parecida en la mente cuando les declaró a sus discípulos: en verdad os digo, cualquiera que le diga a esa montaña, levántate y lánzate al mar, y no lo duda en su corazón, sino que cree que lo que dice sucederá, se le concederá. Marcos 11:23. Ya sea que aceptes estas palabras como parte del Evangelio o como metáfora, como una verdad literal o una enseñanza vívida, la noción de mover una montaña con tu mente suena como algo sobrenatural y por lo tanto irrelevante para la vida cotidiana. El problema no es que lo sobrenatural sea igual a imposible. El problema, hasta ahora, es que la ciencia no puede explicar lo que llamamos natural. Dejar a la conciencia fuera de las explicaciones científicas estándar la condena al fracaso. La mente no puede ser explicada con químicos cerebrales haciendo malabares, y cuando la ciencia declara que no existe otra explicación, ya no estamos en el mundo de la credibilidad, estamos en el mundo de cómo deben ser las cosas. Como sea, una vez que la realidad virtual ha sido desmantelada, no hay vuelta atrás. No puedes ver a través de una ilusión y creer en ella al mismo tiempo. Un mago no puede sentarse entre la audiencia y ser engañado por sus propios trucos. Y aún así, eso es exactamente lo que hacemos. Ponemos nuestra fe en el mundo físico mientras que sabemos muy bien que es ilusorio. En vez de aceptar con pasividad el mundo del sentido común, la metarealidad nos ofrece una alternativa: ver todo el universo como modos cambiantes de conciencia. Un árbol, por ejemplo, está confeccionado para ajustar nuestras respuestas humanas a él. Cualquier cualidad de un árbol puede ser extraída de su lugar asignado y reasignada para ajustarse a un esquema diferente, no humano. El color del árbol no existe para alguien con ceguera al color. La solidez de un árbol no existe para un neutrino, una partícula subatómica que puede atravesar a toda velocidad la Tierra como si pasara por el espacio exterior. El peso de un árbol no existe si lo transfieres a la Estación Espacial Internacional. La duración de la vida de un árbol desaparece cuando se compara con la duración de la vida de los protones en el núcleo de cada molécula, que toma miles de millones de años en terminar. Todo adquiere su realidad desde el modo de conciencia que se le aplique. Cuando duermes, desaparece todo el mundo físico y para ti ya no existe. Todavía existe en términos colectivos, mantenido en su lugar por las reglas de la realidad virtual. Pero cuando duermes,
Sales de la realidad virtual y experimentas un mundo diferente, que no es la inconsciencia vacía que la mayoría de la gente cree que es. Es posible experimentar el sueño profundo como conciencia pura sin excitación. En efecto, así es como siglos de swamis, yogis y otras versiones de metahumano la experimentan. El concepto budista de nirvana es más cercano al sueño profundo que el estado de vigilia ordinario, porque el nirvana reconecta a la persona con la conciencia pura. Soñar es un modo de conciencia en el que las excitaciones mentales son sutiles y aún así se trata de otro mundo en el que no aplican las reglas de la realidad virtual. En los sueños, los objetos desafían mágicamente las leyes ordinarias de la física. Una locomotora puede volar, el edificio Empire State puede desaparecer en una nube de humo. No hay motivo para reducir estos dos modos de conciencia, dormir y soñar, a una posición inferior comparada con estar despierto. Si podemos ver el mundo como un sueño lúcido, ¿por qué considerar que los sueños que experimentas en la noche son menos reales o irreales? La gente ciega supone que las cosas físicas duras son más reales que las cosas sutiles como los pensamientos, la imaginación y los sueños. Pero tus impulsos sutiles determinan cómo opera tu realidad personal. He dado un ejemplo, las fobias, en el que una persona puede levantar pesas de 50 kilos en el gimnasio, pero puede ser incapaz de levantar una araña con la mano. El miedo paraliza sus músculos. No importa qué tan ligero sea el objeto temido, pero también necesitamos ejemplos positivos de cómo las intenciones sutiles de una persona pueden alterar su realidad personal. Recuerda nuestro ejemplo de usar un aparato de realidad virtual para simular la experiencia de estar parado en la viga de un rascacielos suspendida en el aire. Una persona parada a salvo en el suelo, debido a la ilusión del dispositivo de realidad virtual, se siente mareada y débil y experimenta una poderosa amenaza de caer. Esto indica que nuestro sentido del equilibrio puede ser manipulado conscientemente de varias formas. Los equilibristas han separado su sentido del equilibrio de cualquier sentimiento de amenaza o peligro. Para alguien que está parado en el suelo mirando hacia arriba, el peligro es bastante real. Tu corazón puede acelerarse tan solo con observar un acto de circo riesgoso, aunque no lo experimentes en carne propia. En el modelo evolutivo aceptado, todos los rasgos que heredamos tienen un valor para la supervivencia. Por obvias razones, nuestros ancestros necesitaban un sentido de equilibrio al cazar y luchar con otras criaturas. Pero todo el tiempo vamos más allá de la supervivencia y jugamos con nuestra herencia evolutiva solo porque queremos. Caminar en la cuerda floja no tiene un valor para la supervivencia y dado que implica un peligro considerable, a menos que estés muy bien entrenado, tiene un valor negativo para la supervivencia. Los bebés temen caerse desde una edad muy temprana y no pueden aprender a caminar sin probar el estado precario entre caerse y mantenerse sobre sus pies. Es claro que el miedo a caer al final pierde. Los equilibristas van un paso más allá al ignorar la evolución cuando desconectan el miedo a caer del sentido del equilibrio. Esta capacidad para ignorar la evolución es, de hecho, un rasgo evolutivo superior. El poder de la conciencia permite que los temerarios vuelen a la delta o realicen escalada libre en rocas muy escarpadas usando cualquier tipo de explicación, ajeno a la situación de vida o muerte. Búsqueda de emociones fuertes, una motivación para lograr lo imposible, rivalidad competitiva o simplemente sin motivo alguno. Solo el Homo sapiens convierte en diversión la toma de riesgos extrema. Nosotros elegimos nuestros propios motivos y la realidad personal se mueve con nuestras intenciones.
Sería terrible encontrarte en un callejón oscuro y enfrentar a una asaltante con cuchillo, pero alguien con apendicitis, arterias coronarias tapadas o un tumor se somete voluntariamente a la violencia controlada de los cirujanos que operan con navajas. Una vez que la conciencia interpreta la situación de una forma específica, la realidad de la situación se ajusta a lo que la conciencia haya decidido. La realidad virtual que nos rodea permanentemente es un constructo que se adapta a tantos motivos, intenciones, decisiones e interpretaciones que ya hemos perdido la cuenta de todos ellos. Este capítulo ha buceado en aguas profundas y algunos temas son complejos, pero su propósito es simple: cerrar el hueco entre la ilusión y la realidad. Nadie se va a evaporar. El mundo lógico estará allí mañana para saludarte cuando despiertes. Y aún así, todo está enredado en una ilusión, lo que hace que el mundo lógico sea inestable en su centro. Al probar los límites del tiempo, el espacio, la materia y la energía, probamos nuestro propio poder creativo. Mover una montaña con tu mente no es nada comparado con mover el mundo entero, que es nuestra meta máxima.